cada uno de ustedes. Vengo muy contento y muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí en este lugar para poder hablar del Evangelio, de la palabra de Dios. El tema que hoy vamos a hablar se titula Lucifer en el Edén. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Ponga mucha atención a la palabra de Dios en esta noche. Yo le voy a pedir que, si es posible, no se mueva, porque se puede perder de este mensaje y es muy importante para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 2, versículo 10. En el nombre de Jesús dice así la palabra de Dios. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Y el nombre de uno era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Alibá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también obdelio y piedra cornerina. Y el segundo nombre del río es el Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el río Éufrates. Vamos a hablar de algo que creo puede ser muy, muy importante y relevante para nosotros. El huerto del Edén, lugar donde Dios coloca a la primer pareja. Dice la Biblia que se encontraba geográficamente en medio de estos 4 ríos. Hidekel es el nombre antiguo de lo que ahora es el río Tigris, que junto con el Éufrates, vean ustedes, atraviesa desde la tierra de Turquía hasta el Golfo Pérsico, recorriendo aproximadamente 2.900 kilómetros. O sea que atraviesan toda la tierra que actualmente es la tierra de Irak. Y ahí, de acuerdo a la Biblia, vemos que en ese lugar, en Irak, nació la civilización. Y glorioso que es ahí donde Dios también puso su mano para que la primer pareja que Él crió fueran puestos en ese lugar. Y también para que ahí fuera el lugar donde el hombre podía tener descanso. Cuando el hombre se rebeló, la Biblia dice que se convirtió en una maldición. El pecado que el hombre cometió se convirtió en una maldición. Y desde ese momento, Satanás, cuando vino esa rebelión del hombre contra Dios, Satanás se apoderó de ese lugar, legalmente, de ese lugar donde Dios había plantado, donde Dios había puesto a la primer pareja. Esto sucedió que ganó legalmente ese lugar cuando el hombre pecó. Y esto nos enseña que Satanás ya existía desde antes, óigame bien, de que Dios creara al ser humano. O sea que ya existía desde antes el adversario, Satanás. Antes vemos que hubo una rebelión en el cielo, y la Biblia lo enseña. Y no solamente que existió esta rebelión en el cielo, sino que Satanás, al rebelarse contra Dios, se ganó la tercera parte del reino angelical. Y cuando sucedió esta rebelión contra Dios, Satanás fue enviado a este planeta Tierra, cuando su intención realmente era ser igual a Dios. Quería ponerse al nivel de Dios, quería ser a la medida y a la estatura de Dios, quería levantarse al nivel de Dios. Fue tanta su soberbia que
en esta rebelión dice que cayó del cielo, y esta es la razón por la que vemos que existía una raza preadámica. Síganme con mucho cuidado porque esto es muy importante. Y no solamente que existía esta raza preadámica, sino que vemos que Él es el que gobernaba sobre esa raza preadámica. Él era el rey. Y vemos que vino el juicio de Dios sobre esa generación o sobre esa generación preadámica. En el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2 vemos algo muy importante. Cuando Dios dice, y crió Dios, en el principio, crió Dios los cielos y la tierra. Allí todo ya había sido criado. Sin embargo, en ese solo versículo vemos que existe un periodo, un intervalo entre el versículo 1 y el versículo 2. Un lapso de tiempo que no sabemos cuánto duró, ni cuánto tiempo tardó, pero vemos que sí existió un lapso de tiempo, y vemos que en el versículo 2 aparece la tierra completamente caótica, desordenada, despoblada. Cuando dice Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra, ahí todo ya estaba criado por Dios. Toda la creación ya existía. Pero sin embargo, cuando echamos la mirada hacia el planeta Tierra, vemos que estaba de una forma desordenada, vacía, despoblada, y además dice la Biblia que estaba cubierta por agua. No solamente notamos que la tierra estaba llena de agua y desolada y desordenada y vacía, sino que también vemos que había tinieblas en la tierra. Existían tinieblas, o lo que la Biblia dice que ya existía el abismo, las tinieblas, o el lugar de habitación de los demonios. Por eso dice la Biblia que estaba la tierra desordenada, vacía, y que había tinieblas sobre la tierra. Mientras que vemos que estos demonios o estos seres espirituales que la Biblia describe en el capítulo 6 del libro de los Efesios como espíritus que vagan en los aires, ahí es donde se puede ver que la tierra no solamente estaba desordenada, vacía, sino que estaba anegada en agua, y que las tinieblas se estaban moviendo en toda la tierra. Aquí vemos que ya existía el abismo, habitación de demonios, mientras que en el infierno vemos que están los humanos, los que no alcanzaron salvación. Dos lugares completamente distintos. Entonces estaba la tierra cubierta de tinieblas, o sea, estaba en tinieblas, y eventualmente vemos cómo Dios comenzó nuevamente a reorganizar toda la tierra. Ahora ya entendemos por qué estaba la tierra despoblada, estaba completamente caótica, vacía, y había una secuela de muerte en todo lo que había sucedido en ese lapso de tiempo sobre la tierra. ¿Cómo nosotros podemos saber que realmente existió otra generación antes de Adán? Vamos al libro de Génesis capítulo 14, Isaías 14. Y aquí vamos a comenzar a visualizar lo que realmente sucedió con esa raza preadámica. En el libro de Isaías capítulo 14 vemos en el versículo 11 que dice de esta manera, hablando de Satanás: descendió al sepulcro tu soberbia, y el sonido de tus vihuelas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo? ¿Dónde estaba anteriormente Lucifer? Estaba en el cielo.
Y cuando se rebeló contra Dios y se ganó la tercera parte o la tercera parte de los ángeles, entonces fue enviado a la tierra. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Escuche usted, tú que debilitabas las gentes, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio o mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero dice Dios, mas tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Inclinarse han hacia ti los que te vieren, te considerarán diciendo, este es el que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Vean ustedes, este es el que logró destruir, desalojar, destruir, descomponer la tierra, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y aquí vemos que entonces Dios nos está mostrando que en ese lapso de tiempo hubo alguien que mató a esa generación, que destruyó todo lo que Dios había criado y que desoló y desordenó completamente la tierra. En Ezequiel capítulo 28, versículo 13, vamos a ver otro versículo más para darle un poquito más de énfasis a esto que estamos aprendiendo en esta tarde preciosa. Ezequiel 28, versículo 13. Vean ustedes, en Edén, en el huerto de Dios, escúchelo bien, estuviste. En el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, crisólico, níquel, berilo, zafiro, todo, esmeraldas, oro, todo eso fue. Los primeros de tus tamboriles dice que estuvieron apercibidos en el día de tu creación. Tú, querubín grande y cubridor, y yo te puse en el monte santo, en el monte de Dios estuviste, en medio de fuego has andado, perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompióse tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, óigame bien, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y con la multitud de tus maldades y con la multitud de tu contratación ensuciaste tu santuario. Y por eso es que fue arrojado del lugar donde Dios lo había creado para enviarlo a un planeta llamado Tierra. ¿Y qué hizo? Según Isaías 14, cuando vino a este planeta que Dios le dio, destruyó y desordenó, vació, mató a todos sus pobladores mientras estuvo aquí como rey en esta tierra. Muy bien. Vemos entonces que la tierra estaba anegada en agua. Eventualmente vemos que Dios separó, ¿qué dice la Biblia? Las aguas de la tierra. Esto lo vemos en el libro de Génesis. O sea, separó a la tierra de los océanos. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Está creando algo nuevo? No. ¿Qué está haciendo Dios? Ordenando lo que se había desordenado.
Cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo ahí estaba ya creado. Pero ¿qué sucedió en ese lapso de tiempo cuando la tierra fue desordenada, vacía y destruida? Hubo como un alto en toda la creación que Dios había hecho, y la tierra estaba anegada en agua, la tierra estaba en tinieblas. Y vemos en tercer lugar, en tercera parte, que era tierra, pero ahí pudiéramos decir que el ser humano comenzó a habitarla. Y siempre que Dios, vean, escuchen bien esto, ya cuando Dios preparó todo, puso al hombre sobre la tierra, lo plantó en el jardín del Edén y lo puso ahí al ser humano para que comenzara nuevamente a habitarla. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Siempre que Dios toma algo para prepararlo, para bendecirlo, el diablo siempre trata y busca la forma de pervertirlo. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos dentro de la voluntad de Dios es bendecido por Dios. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, los bendijo. Y dice la Biblia que les dijo que se multiplicaran sobre la tierra. Pero el enemigo, vemos que siempre que Dios bendice algo, busca la forma de destruir lo que Dios bendijo. Dios bendijo el matrimonio y el enemigo quiere destruirlo, quiere pervertirlo. Dios bendice el canto y vemos que ya en muchos lugares se parecen al mundo. ¿Por qué? Porque siempre que Dios cría algo, el enemigo siempre busca la forma de pervertirlo. Dios bendice el sexo y el enemigo busca la forma de pervertirlo, de buscar la forma de usarlo fuera de la forma en que Dios lo estableció, fuera del matrimonio. Sin embargo, vemos que el diablo no es creador de nada. Lo único que hace es falsificar todo lo que Dios cría. Para eso yo creo que sí es especialista, para falsificar y pervertir todo lo que Dios cría, todo lo original que Dios cría. Vemos entonces pues que este lugar, el Edén, se convierte en el lugar de la maldición, y donde Satanás quiere y está obstinado en establecer su reino. ¿Cómo vemos esa obstinación de Satanás por querer establecer su reino en ese lugar? Lo hizo en el tiempo de la Torre de Babel. ¿Cuál era la intención de Satanás de levantar una torre? Levantarse y llegar hasta el nivel de Dios. Siempre está obstinado en querer establecer y medirse y ponerse a la capacidad de Dios. Así nos dice Ezequiel, donde acabamos de leer. Y vemos que a través de la historia, Satanás ha querido destruir Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad de más invasiones a través de toda la historia. No es casualidad que él esté buscando la forma de establecer ahí su reino. Está buscando obstinadamente, precisamente en ese lugar, buscando la forma de establecer este reino. En Génesis 3:1 dice la Biblia: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y esa es precisamente la pregunta capciosa, la pregunta que a veces llega a la mente para que las convicciones de aquel que ama a Dios comiencen a debilitarse. Simplemente con una pregunta: con que Dios ha dicho que debes de cuidarte hasta el matrimonio, con que Dios ha dicho que tú, siendo un hombre tan guapo y tan solicitado, puedes aventarte una canita al aire. Dios ha dicho que no puedes. Con que Dios ha dicho que tienes que serle fiel a tu esposa.
cuando pudieras disfrutar de la vida. Vean ustedes la capciosidad y la astucia con la que este ser maligno ataca a la mujer. Dios siempre va a probar nuestra fidelidad cada vez que vengan los ataques del diablo. La pregunta es muy simple: ¿con que así dice la Biblia o con que Dios ha dicho? Esto es precisamente lo que debemos de cuidar los hijos de Dios. Vemos entonces que fue Irak o Babilonia antigua, donde un querubín llamado Lucifer está esperando a la primer pareja humana para tentarlos, para atacarlos y para voltearlos en contra de su creador. Esa es la razón de la pregunta de Lucifer. Y vemos que consiste principalmente, o el núcleo de los ataques de Satanás, como lo vemos en Génesis 3:1, cuando dice que la serpiente era astuta. Y la palabra serpiente no es en sí el animal, o la víbora, o la serpiente, o como le quiera usted llamar, sino que es la palabra nahash del hebreo, y significa resplandeciente. Anótelo, esto es muy importante. Y se utilizó la palabra serpiente porque se compara con la astucia como se mueven las serpientes. Este ser resplandeciente era astuto, era inteligente. ¿Saben ustedes por qué? Porque fue criado en el reino angelical. No solamente es un ser inteligente, sino que es un ser más sabio que todos los animales, incluyendo a los hombres. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro que sí, porque vemos en la Biblia cómo este querubín cubridor era un hombre, una criatura inteligentísima. Y dice que era más inteligente que todos los animales, o la palabra shai, a todos los seres vivientes, más que todos los seres vivientes. Y vemos que en esta expresión está incluido también el hombre. Cuando dice la Biblia que era un ser inteligente, se refiere que es más astuto, es más capaz, es mucho más inteligente que nosotros. Pudiéramos decir que es tan inteligente, tan capaz, que después de nuestro Señor Jesucristo, óiganme bien, es en toda la creación Él el que estuvo en el reino angelical. Lucifer, llamado Satanás, la Biblia lo menciona como el adversario, el acusador, diablo. Vemos entonces que era y tenía la capacidad de un ser inteligente y astuto, y el que más consciente está, óigame bien, de todo lo que Dios creó después de Jesucristo. No era cualquier criatura, ni tampoco es cualquier criatura. Usted no puede decir que el diablo es un torpe, es un idiota o qué sé yo, que es un... ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera cuando atacó a Dios utilizó esos términos para referirse a él. Simplemente en Isaías vemos que dice: Jehová te reprenda, pero jamás trató de minimizar su capacidad, su astucia. Es por eso que nosotros tenemos que entender que nosotros no podremos jamás vencerlo sin la ayuda de Jesucristo. Amén. Sin la ayuda de Jesús nosotros no tenemos ni las capacidades, ni las habilidades, ni el poder para poder dominarlo. El que lo vence es Cristo en nosotros.
El que logra la victoria es el que está en nosotros, no el que está en el mundo, porque el que está en el mundo es más poderoso que nosotros y por eso necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque Él es mayor que el diablo. Por eso dice, la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros. ¿Saben por qué? Porque si hay alguien que conoce el sistema angelical, si hay alguien que conoce todo lo que Dios es el enemigo, es el adversario. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando fue creado estaba apercibido un coro precioso. Había música, tamboriles, ambiente. El día que el enemigo, dice aquí donde estábamos leyendo, el día que él fue creado, hasta que se encontró la maldad en él. Pero la capacidad y la astucia la tiene. O sea, tenemos que estar consciente de esto. Nosotros solos no podemos enfrentarnos a él. Ni utilices tus propias armas para enfrentarte a él, porque te va a pasar lo que a los hijos de Seba. ¿Qué les pasó a estos personajes? Pensaron que podían enfrentarse con él. Yo por eso cuando oigo a personas que dicen y que buscan formas despectivas para hablar del diablo, cuídese, hijo de Seba, porque quién sabe cómo le vaya. Ay, Dios. Nosotros solos no podemos enfrentarnos a él. Solo tenemos autoridad sobre él en la medida en la que Dios nos confiera esa autoridad. Óigame bien, en la medida en la que Dios nos confiera esa autoridad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo esto de Satanás cuando se refirió a él, con el título de realeza. Escúchenme bien: el príncipe de este mundo. ¿Saben ustedes que Cristo le dio un título de realeza cuando le dijo el príncipe de este mundo? Dice, vino a mí y dijo Jesús, no tiene nada conmigo. Al decir príncipe, ¿qué se refiere? Que él es el mayor y bajo él hay un reino. Y no solamente Jesús dijo que no tenía nada con él. Y cuando nosotros estamos en Cristo, o sea, si yo estoy en Cristo, si estoy sometido a Él en obediencia, en sumisión, tampoco tiene nada conmigo. Si la palabra que yo estoy recibiendo, estoy absorbiéndola, bebiéndola, poniéndola en práctica, ayunando, orando, manteniéndome firme en los planes de Dios, el diablo tampoco tiene nada conmigo. No puede atacarme, no puede destruirme, no puede destruir todo lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué? Porque el que está conmigo es el que nos defiende. Porque el que está en nosotros es al que le tiene miedo. A usted no le hace ni cosquillas, ni lo asusta. Pero al que le tiene miedo es al que vive en nosotros, al que está en mí, al que está gobernando mi vida, al que está gobernando mi mente, al que está gobernando mis pensamientos, el que está gobernando todo mi ser. A ese sí le tiene miedo. Y vemos que legalmente Lucifer tiene el control y autoridad del planeta. Esa es la razón por la que Jesús hablaba del reino de este mundo. Hablaba del reino de este mundo porque el reino de este mundo tiene su rey, tiene su príncipe, tiene su gobernador, tiene su jefe, llamado Lucifer.
no solamente vemos que tiene legalmente el control y autoridad del planeta, sino que vean ustedes lo que tiene, pudiéramos decir, de alguna forma gobernado sobre este mundo. Vemos que tiene un control tan grande y tan profundo sobre el mundo que lo quiere destruir y quiere dejar la tierra como estaba en el principio. Con la diferencia de que no sabemos en el mundo preadámico si existiera algo, pero en el mundo y en lo que ahora nosotros estamos viviendo, sí hay algo que lo detiene. Me imagino que en los preexistentes preadámicos no había defensa, no había forma de defenderse, no tenían un protector, no tenían a alguien que los defendiera, no tenían a alguien que los ayudara, que los protegiera. Pero ahora, en este tiempo, aunque sea el príncipe de este mundo, hay algo que lo detiene para que no destruya la tierra como al principio. Porque ahora dice la Biblia en Tesalonicenses que hay algo que le impide actuar como lo hizo en el principio. Pero si él pudiera, ya la hubiera destruido a esta tierra. ¿Saben ustedes por qué ahora no lo hace? Porque ahora hay hijos de Dios aquí en esta tierra. Porque está la iglesia de Jesucristo. Porque le tiene respeto y conoce y entiende y sabe la autoridad que tienen todos aquellos que se han entregado a Cristo. Y eso es lo que él no puede soportar. Lo que él no puede soportar es que haya gente que ame a Cristo, que haya gente que ame a Dios, que haya gente que crea en el Evangelio, que crea en la palabra de Dios y se someta a ella y lo crea con todo su corazón. Y él sabe que pierde autoridad, sabe que pierde poder, sabe que no puede destruirnos. Pero dice la Biblia que cuando se ha quitado del medio lo que está impidiendo, ¿qué es lo que viene despuesito? Destrucción y muerte en masa. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, 2,000 millones de gentes van a morir. Y en la segunda etapa de la muerte, de la mortandad, otros 2,000 millones de seres humanos van a morir en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque fue quitado de en medio lo que estaba protegiendo. Fue quitado de en medio lo que estaba impidiendo que se manifestara el inicuo, que se manifestara con todas sus fuerzas para destruir al hombre. ¿Qué es lo que hace que está impidiendo que ese poder venga sobre el mundo? Óigame bien, somos la iglesia de Cristo, lo que estamos impidiendo que Él se manifieste en esta tierra, y eso es digno de darle a Él, pero toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Cuando la iglesia se vaya, no hay protección. Cuando la iglesia se vaya, se fue Jesús. Cuando la iglesia se vaya, se quitó lo que estaba impidiendo que se viniera la ira del diablo sobre este mundo. Por eso los que se queden en el día del rapto de la iglesia se van a quedar a presenciar muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Van a ser acorralados los hombres. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar del Evangelio, predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cercana. Cristo ya viene por su iglesia, el Rey ya viene por su iglesia. Vemos entonces en Génesis 1 que Dios comienza a ordenar absolutamente todo, comienza a poner en movimiento todo lo que estaba paralizado. Absolutamente todo. Y luego cría al hombre. Y este ser astuto se acerca a la mujer
y le hace la pregunta: ¿con que Dios ha dicho? Vean ustedes, aquí precisamente vemos que viene con la intención de buscar confundir la mente de la mujer para introducirse a la vida del hombre y tomar nuevamente el reino legal que le pertenece en este mundo. Por eso es que cuando llega con esta pregunta, vemos la forma en que nosotros tenemos que aprender a vivir para poder a través de nuestra vida demostrar si realmente hemos creído en Dios. Cada vez que el enemigo venga con esa pregunta, con sus mentiras, Dios está buscando que nosotros estemos tan capaces, que tengamos una madurez tan profunda de lo que hemos creído, que las preguntas astutas, capciosas, confundiendo o buscando confundir al hombre, lo único que van a hacer es demostrar si realmente hemos creído en Jesús. Todo lo que suceda en nuestro entorno es precisamente con la intención. Ahí está todo, ahí está la tentación, está la fama, el dinero, los placeres. Están ahí con la intención de demostrar si realmente somos fieles a Cristo o si no somos fieles a Él. Todo está a nuestro alcance. Y cuando llega con la pregunta, con que es malo que hagas esto, y quizás comienza a confundir tu mente y le comienzas a creer sus mentiras, y lo que tienes que descubrir es que todo es un plan de Dios para saber si realmente hemos creído o creemos a las mentiras de Satanás. O le creemos a Satanás, a sus mentiras, o le creemos a Dios. Dice la Biblia que las obras son las que van a hacer la diferencia, porque la fe sin obras es muerte. O sea, hasta que no actúes en las obras del Espíritu Santo que se puedan ver en tu vida, que son las que van a poder demostrar que eres realmente salvo. Esto es obedecer a lo que Dios nos manda. Y hasta ese momento que nosotros entendamos esto, vemos entonces que esto es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros realmente tengamos una madurez y un crecimiento espiritual para que podamos definir, para que podamos entender, para que podamos darnos cuenta y que podamos escuchar la voz del enemigo buscando la forma de confundirnos para destruirnos. Nos quiere hacer que nos olvidemos del reino de Dios y su justicia. Quiere que perdamos la salvación, quiere acabar con nosotros, quiere que comencemos a echar la mirada hacia el mundo y comencemos a confundirnos para destruirnos. Pero óigame bien, hay alguien que está en nosotros, que es el que nos defiende, el que nos ayuda, el que nos abre los ojos, el que nos da sabiduría, el que nos da entendimiento, nos da capacidad para que podamos renunciar a cualquier oferta del enemigo que venga sobre nosotros. Tenemos nosotros la capacidad y el poder de Dios para poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Tenemos que actuar en lo que hemos creído. Y es hasta ese momento que comenzamos a actuar que aún el reino angelical y Cristo mismo comienza a mirar hombres y mujeres con convicciones. Estamos nosotros delante de un mundo espiritual invisible que nos está mirando. Y es tan visible y tan real ese movimiento angelical que existe, que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente y se entrega a Jesús, ¿qué sucede? Los efectos se echan de ver en el reino angelical. ¿Qué sucede? Hay fiesta en el cielo. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1,
dice que hay una grande nube de testigos. O sea que el reino angelical está siendo testigo de lo que está sucediendo en tu vida, de lo que está sucediendo en mi vida. Estamos completamente monitoreados. Están monitoreados nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestro estilo de vida. Hay una gran nube de testigos que están viendo el proceso en el que cada uno de nosotros hemos entrado. El día que entendamos esto, donde quiera que andemos, vamos a glorificar a Dios, vamos a servirle con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos convicciones firmes, espirituales, y sabemos que esta nube de testigos que está al alba, así que somos como cartas abiertas delante de ellos, nos dicen que nos despojemos de todo pecado que nos asedia y que aprendamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Según la Biblia, estamos monitoreados todos los días. Nos están observando. Y no solamente nos está observando el reino angelical, sino que también Satanás, nuestro adversario, está viendo a ver cómo actuamos. Y seremos atacados siempre para hacernos dudar, para que no creamos a lo que la Biblia dice. Muy bien. No solamente Irak es el origen de la civilización, sino que ahí también es donde Satanás lanzó su primer ataque. Y no solamente donde lanzó su primer ataque, sino que también fue el lugar donde se llevó a cabo la caída de la humanidad. Tenemos tiempo, ¿verdad? Hasta las 10. Y fue ahí donde nuevamente obtuvo, escúcheme bien, el derecho legal de todo el planeta Tierra. ¿Por qué estaba Lucifer en el Edén? Porque ya tenía un título de realeza. Este es su reino. Y por eso se le ofreció a Cristo, o sea, Cristo le ofreció todos los reinos que tenía. En Mateo capítulo 4 se los ofreció a Jesús y trató de negociar su reino con él a cambio de que le adorara. Vean ustedes lo que quería hacer. Quería intercambiar el reino de los cielos por el miserable reino de la tierra. Vean ustedes, qué insolente. No sé de cuál fumó el diablo ese día. Pensaba que Cristo le iba a hacer caso. Imagínese usted queriendo y ofreciéndole el reino, los reinos de esta tierra. Nada más adórame, le dice a Jesús. Sin embargo, Cristo se dirige a él y le dice: no sabes con quién estás tratando. Al Señor tu Dios, le dice, vean ustedes, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Vean ustedes que estaba en el Edén porque era dueño y señor de la tierra. Y la intención de negociar los reinos de la tierra con Jesús era para buscar la forma, óigame bien, de destruir los planes de Dios. Y Jesús dijo, siempre lo repitió. Muchas veces nos lo dijo Jesús: mi reino no es de esta tierra. Escúchame bien, hijo de Dios, tu reino no pertenece a esta tierra. No te agarres tanto de la tierra, ya despégate de la tierra. Este reino es un reino que está destinado a ser destruido.
La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas el que permanece para siempre es el que está agarrado de la palabra de Dios. Yo no quiero nada de los reinos de esta tierra, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Y nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en el reino de los cielos. Ahí es donde está nuestra permanencia, nuestro futuro. Somos del reino de los cielos. Ya estamos en ese reino. Ya somos eternos. Ya tenemos la vida eterna. Ya Cristo pagó el precio por nosotros. Ya la tenemos hecha. Todo lo que hay en ese reino nos pertenece. Y necesitamos tener conciencia de lo que significa este reino que Cristo vino a traernos desde el reino de los cielos. Dice la Biblia, yo para esto he venido, para que tengáis vida y que la tengas en abundancia. El reino de Dios entre vosotros está, dijo Jesús. El reino de Dios está entre nosotros. Pertenecemos a ese reino. Y vemos entonces que Dios lo utilizó al enemigo como un instrumento para probar a la primer pareja. Por eso Dios había hecho un trato en el Edén. Y era que si el hombre permanecía, escúcheme bien, comiendo del fruto de la vida, podría el hombre mantenerse con la vida que Dios le dio. Y podían haber vivido miles de años en el Edén. Pero vino el enemigo, abortó el plan de Dios con Adán y Eva, y dice la Biblia que fueron sacados del huerto. Y no solamente los sacó, sino que Dios protegió el huerto con querubines, para que el hombre ya no regresara y que pudiera entrar y comer del árbol de la vida y pudiera vivir eternamente. Dice la Biblia que puso una espada, que significa justicia, y también querubines, que significa su santidad. O sea, no puedes entrar al lugar del descanso, al lugar de la santidad de Dios, si no te purificas. Cuando le sucedió esto al hombre, el hombre salió de la presencia de Dios, porque el pecado impidió tener cercanía con Dios. Y para que el hombre pudiera regresar otra vez al Edén, que es el paraíso, que significa paraíso, que significa lugar de descanso, ya el hombre no puede descansar o volver a descansar con Dios. Ya el hombre perdió la oportunidad de tener comunión con Dios. Se tenía que cumplir su justicia, la justicia de Dios, porque era esto lo que impedía que el hombre pudiera regresar a Dios. ¿Saben ustedes que el Edén significa paraíso o descanso? O sea que el hombre, cuando fue echado de la presencia de Dios fuera del Edén, salió de la presencia de Dios. Pero ahora que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, Dios nos dio la oportunidad de poder regresar al descanso. Dios nos dio la oportunidad de poder descansar en Él. Cristo dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los voy a hacer descansar. El Edén se abrió, el lugar de descanso, el paraíso, la presencia de Dios se abrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y ahora podemos disfrutar del descanso y de la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Y me quedé a medias, pero se los traigo la próxima semana. Pónganse de pie. Bendito el Señor. La vida justa y santa de Jesús sin pecado cumplió la justicia de Dios para abrir la puerta y poder regresar al lugar del descanso. ¿Cuántos en esta noche quieren entrar en ese reposo,
en ese descanso, en ese paraíso, en ese Edén.